es un órgano de constitución tripartita donde tenemos representantes del sector laboral, del sector estatal y del sector empleador. Agradecemos la participación de todos ustedes. Nuestro presidente en ejercicio que continúa con esta audiencia pública es don Denis Cabezas del sector laboral. Don Denis, le paso la palabra. Muchas gracias, Isela, y sean bienvenidos todos los compañeros del sector de trabajadores y también los compañeros de la prensa que están presentes aquí para recoger la información de primera fuente. En ese sentido, y para el tema de información, dado que hemos visto en diferentes medios de prensa que se había publicado que la próxima sesión sería el 22, o sea, pasado mañana, para atender la presentación que hacen los señores empresarios. Esa fecha cambió, a solicitud expresa. Ellos nos pidieron un tiempo para tener una mejor posición hacia este tema, y será el próximo lunes 27, que en este mismo marco de este tipo de reuniones podamos recibir la posición del sector empresarial, y seguidamente del sector empresarial vamos a atender la posición del sector de gobierno. Entonces, las próximas dos posiciones sobre este tema de un eventual aumento para los trabajadores del sector privado presentándose el día 22. Vamos a atender primero a los empresarios y después atenderemos a los señores de gobierno. Muy bien, Isela, yo no sé si hay un orden en las propuestas que han llegado para darles espacio a las mismas. Sí, señor, tenemos compañeros de la NEP. No sé si Didier o Ligia o Santiago o cuál se va a referir, cualquiera de los tres de la NEP que deseen referirse al tema. Muy bien, bienvenidos los compañeros de la NEP. Les damos la palabra a ustedes para que hagan una presentación de su posición. Explicamos un poquito la dinámica. Tienen un tiempo hasta de unos 35 minutos para hacer su exposición. Una vez que hagan su exposición, los miembros directores del Consejo Nacional de Salarios les podrán hacer alguna pregunta, si así lo tienen a bien, para llegar a alguna aclaración, y posteriormente la respuesta a esas preguntas, pues ahí estaríamos terminando con la presentación para seguir con la otra propuesta. Entonces, adelante, el compañero que tiene la propuesta. Buenas tardes. De acuerdo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Santiago Ramírez. Yo soy asesor sindical de la NEP. Estoy aquí acompañado por mi compañera Ligia Solís, quien es directiva de la Junta Nacional de la NEP, y conectado también a esta reunión se encuentra el secretario general del sindicato hermano de la NEP, CITRAP, de la zona de Siquirres, el señor Didier Leitón. Voy a hacer una exposición general, un poco acerca de las propuestas y de los lineamientos que nosotros hemos traído para la reunión de hoy, y eventualmente los compañeros y la compañera podrían referirse también un poco al tema, ¿verdad? Inicialmente, pues agradecer el espacio, ¿verdad? Para poder nosotros ofrecer nuestra posición y eventualmente también participar, ¿verdad?, de este diálogo social, como bien lo establecía la convocatoria a esta reunión, ¿verdad? Y desde luego dentro del marco del trabajo que se realiza, ¿verdad?, por parte del Consejo Nacional de Salarios, siendo este órgano tripartito, ¿verdad?, el titular de llevar a cabo este diálogo social en el marco del salario, ¿verdad? Inicialmente nosotros establecimos 3 puntos centrales que nos parece que son un parámetro de estudio, un parámetro de investigación en el cual el Consejo podría apoyarse, o por el cual el Consejo podría tomar algún grado de iniciativa
para solicitarle eventualmente a los órganos o a las instituciones estatales que tienen la capacidad para generar la información y llegar a conclusiones de acuerdo con el ejercicio técnico que realiza el Consejo, ¿verdad? Nosotros partimos de un primer punto que tiene que ver con la conformación propiamente de la canasta básica, ¿verdad? De una canasta básica que en el ejercicio, ¿verdad? Del estudio versus la realidad social del país y la capacidad adquisitiva de los trabajadores, de acuerdo con la metodología que ya tiene establecida de todas maneras el Consejo de Salarios para la fijación del salario, ¿verdad? Nos parece a nosotros que debería de contemplar otros parámetros o otras aristas que podrían introducirse dentro de esta canasta básica, ¿verdad? Como elementos de movilidad social para eventualmente buscar la reducción de la brecha de la desigualdad social, ¿verdad? Como bien lo pretende los mismos considerandos del Consejo Nacional, ¿verdad? Dentro de este análisis que nosotros realizamos, ¿verdad? Se entiende que existen elementos de conectividad, por ejemplo, de acceso a telecomunicaciones que en virtud de la pandemia, ¿verdad? Que experimentamos desde el 2020 hasta la fecha, generaron un rezago importantísimo en muchas poblaciones del país y sobre todo particularmente de poblaciones que nosotros venimos a representar en esta actividad de hoy, ¿verdad? O en esta audiencia de hoy, como lo son poblaciones, hogares, familias costarricenses de trabajadores rurales, de trabajadores de la industria de la piña y del banano, así como trabajadores del servicio de transportes, choferes de buses, y en muchos casos también trabajadores de la seguridad privada, que es una gran cuota de afiliación que nosotros venimos a representar. ¿Verdad? Para nosotros es importante introducir elementos de conectividad, como lo decía anteriormente, dentro del cálculo del método para fijar el salario, en este caso el mínimo, ¿verdad?, de ley. ¿Por qué? Porque eventualmente hay un tema de movilidad social que se está viendo afectado por las familias en estas zonas, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la educación se virtualizó y se tuvo una carencia en el acceso a la educación de parte de los hijos y las hijas de estos trabajadores de las zonas rurales, ¿verdad? Ese es un primer elemento que sería entender el concepto de la canasta básica, generar los indicadores necesarios para poder ampliarla desde un punto de vista que la canasta básica no solamente sea un elemento de carrera detrás del índice de precios al consumidor, ¿verdad? Que no vayamos a alcanzarla ahí, el salario, que no vaya a alcanzar el consumo básico, sino que por el contrario se ha proyectado, parece a nosotros desde el análisis que realizamos, que no reconoce la realidad de las zonas rurales con relación al ingreso y a la posibilidad de consumo que tienen las personas de estas zonas. Por ejemplo, los almacenes, los precios son variables, ¿verdad? Y existe algún grado de diferencia considerable entre un lugar y otro, teniendo en cuenta que para poder desplazarse se incurrirían en gastos adicionales que tendría que soportar un trabajador con un salario en la categoría de trabajador no calificado, que esto nos llevaría al mínimo de los mínimos establecidos por este consejo, ¿verdad? Eso en el tema de las condiciones que procuren una mayor dignidad, ¿verdad?, del salario y una mayor dignidad en la canasta básica que se viene utilizando como parámetro para el índice de precios al consumidor. Como punto número 2, nosotros consideramos un elemento importante que tiene que ver con la reducción de la brecha de la desigualdad y la redistribución o la adecuada distribución o la justa distribución de las riquezas, de acuerdo con el informe de política monetaria del Banco Central para el 2022. Esto en el entendido de los considerandos que tienen establecidos el Consejo Nacional de Salarios, me parece a mí que van de la mano con la propuesta que nosotros hacemos desde una perspectiva de responsabilidad social, ¿verdad? De responsabilidad social en la medida en la que las solicitudes que se realicen no exijan un costo excesivo, ¿verdad?, al empleador,
pero que si bien es cierto, los datos que nosotros podríamos considerar, de acuerdo con este informe de política monetaria, nos permiten argumentar que los años de pandemia fueron años de muchos, bueno, que más bien sorprenden, de acuerdo con los indicadores que el banco había proyectado para el resultado de la industria, particularmente para la industria de la agricultura. Específicamente se indica que el crecimiento para el 2021 fue del 3.6, que es explicado por un desempeño mejor al previsto en productos con orientación del mercado, como lo son la piña, el banano y las plantas vivas, ¿verdad? La solicitud específica en este caso sería que el Consejo de Salarios remita las solicitudes correspondientes a las organizaciones que nos permitan generar indicadores, ¿verdad? De la mano de este crecimiento en la producción y en la industria, que se puedan retribuir de manera de responsabilidad social y que se vea reflejado en el salario que los trabajadores de esta industria han dejado de percibir, por así decirlo. Es importante para nosotros como un elemento para tener en cuenta por parte de ustedes que justamente las zonas agrícolas donde se encuentran el crecimiento exponencial de la producción de la piña, como lo son, por ejemplo, la zona de San Carlos, la zona de Buenos Aires y la zona de Sarapiquí, específicamente son zonas que se encuentran y no han logrado salir desde el 2010 por lo menos para acá, de acuerdo con los estudios del INEC, no han logrado salir del umbral de la pobreza, ¿verdad? Con una importante participación en esta producción del monocultivo, ¿verdad? Entonces, la propuesta que se realiza en el punto 2 tiene que ver específicamente con la responsabilidad social que debería de reflejarse de acuerdo con la buena producción que ha tenido y las buenas rentas que han logrado tener esta industria, específicamente para los trabajadores no calificados, que son, reitero, ¿verdad? En este caso, la categoría que recibe el salario inferior como salario mínimo, ¿verdad? De acuerdo con el decreto de salarios mínimos para este año. Entonces, eso nos parece importante, ¿verdad? Como tercer elemento que nosotros proponemos y que traemos a la mesa para ser considerado por ustedes, tiene que ver directamente con el tema del endeudamiento de la clase trabajadora, ¿verdad? Esto como un elemento para tener en cuenta, ¿verdad? De acuerdo con los indicadores que se puedan generar por las diferentes instituciones y siempre dentro de la estructura del Estado Social de Derecho, ¿verdad? Confiando en este diálogo de buena fe, para nosotros es importante considerar que, por ejemplo, un trabajador no calificado que recibe un salario mensual aproximado de 300,000 colones por una jornada de trabajo que eventualmente excede o llega a las 12 horas diarias, la única manera en la que podría adquirir bienes de línea blanca es mediante el endeudamiento, ¿verdad? Esto me parece a mí que no es ajeno a ninguno de nosotros, ¿verdad? A través de los almacenes que venden este tipo de bienes de servicio, ¿verdad? Como una refrigeradora eventualmente, que son productos básicos para poder tener en un hogar costarricense. Sin embargo, el producto se vende a un precio, a través del endeudamiento, se vende a un precio que llega a considerarse hasta 3 y a veces hasta 4 veces el valor que el producto pudo haber costado de contado. Esto desde luego que genera una falta de liquidez en las familias, ¿verdad?, de estos trabajadores, con un salario comprometido que eventualmente cuando se recibe al final del mes es un salario que en algunos casos que nosotros tenemos conocimiento llega en cero, ¿verdad? Después de todos los rebajos que se le realizan por este problema del endeudamiento, ¿verdad? En este caso, para nosotros sería importante generar cifras, generar datos de importancia para el Consejo también, de forma tal que estas variantes se puedan introducir en la metodología que está empleando el Consejo para definir el salario mínimo. Nosotros, para esta propuesta, consideramos que podría ser más bien irresponsable, ¿verdad?, definir un porcentaje de incremento salarial, porque nos parece que lo correcto sería, a través de las políticas públicas, analizar estas variantes que hemos considerado como de relevancia o de importancia para tener en cuenta por parte de ustedes y que se introduzcan de acuerdo con las fórmulas matemáticas, ¿verdad?, en el método que se utiliza actualmente para considerar
el salario, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la variante del el costo de vida, ¿verdad? Con el índice de precios del consumidor y con la fijación de la canasta básica extendida en este caso, con una proyección de movilidad social y con una proyección de generar algún grado de liquidez al trabajador para poder afrontar el costo de vida, ¿verdad? De acuerdo con las condiciones actuales de lo que hemos experimentado a raíz de las diferentes circunstancias mundiales y a raíz de las mismas circunstancias que experimenta el país. El otro punto tiene que ver con un elemento de responsabilidad social empresarial en virtud de los buenos réditos que se han generado, ¿verdad? En un espacio y en un periodo de tiempo en el que más bien la contracción del sector laboral ha sido hasta el momento irrecuperable y que más bien parte de eso nos tiene a nosotros hoy acá, ¿verdad? Nuestra exposición no es extensa. Eventualmente sí nos parecería importante hacerles llegar a ustedes el documento con los datos y con toda la información que hemos trabajado de manera de propuesta, y consideramos importante, además de la oportunidad en este caso de participar de la audiencia, pues consideramos importante participar del diálogo social a fin de poder describir y continuar de la mano de este proceso. Muchas gracias, compañero. ¿Algún otro compañero o compañera de la ANEP que quiera hacer alguna referencia, por favor? Sí, tal vez el compañero Didier Leitón, que quiera, Sí. Por ahí lo tenemos. Sí, Le escuchamos, Didier. sí, buenas tardes a todos y todas. Tengo un problemita que se me está yendo el internet acá, entonces se me va la comunicación y no escucho bien por ratos. Ahí me disculpan, Santiago y compañeros y compañeras, pero es que verás que no sé por qué, pero siempre tengo buen internet y hoy precisamente tengo ese problema. Entonces, tal vez Santiago, pues quedarme ahí con la posición. De acuerdo, Didier, no hay problema, está bien, eso pasa en las zonas rurales, en Siquirres, que está Didier. Tal vez Ligia, que quiera... Bueno, no, yo efectivamente nosotros consideramos importante tomar en cuenta, digamos, estos 3 puntos que nosotros estamos incluyendo. Podrían, digamos, ser más, creo que digamos, da para más. Sin embargo, por el tiempo y todo, hoy planteamos básicamente esto. Importantísimo considerar y tomar en cuenta, digamos, los grupos específicos que nosotros estamos planteando, como son los trabajadores agrícolas, los trabajadores del sector de seguridad privada y los choferes de buses. Me parece que son grupos de trabajadores que hoy están viviendo, ¿verdad?, un endeudamiento el cual el salario no les da, ¿verdad?, para sus necesidades, y que bueno, próximamente, si podríamos nosotros ampliar ahí, les vamos a hacer llegar el documento, y básicamente eso era reiterar un poco lo que planteó Santiago. Muchas gracias, compañera y compañeros. Lástima que no pudo entrar Didier bien. Pasamos al capítulo de los señores directores, a ver si tienen alguna pregunta que hacerles a nuestros compañeros ahí sobre el tema que ellos han propuesto. Dejo en el uso de la palabra, Isela, por favor, me ayuda si hay manos levantadas, porque hoy no estoy viendo las manitas levantadas, entonces para irles dando el uso de la palabra. Sí, señor. Directores, ¿alguno quiere hacer alguna consulta o referirse? Yo no tengo preguntas, doña Isela. Muchas gracias, señor presidente. Okay. Si no tenemos preguntas por parte de los directores, pasaríamos a la siguiente propuesta que nos traen los compañeros. Está bien. Antes de pasar con la otra propuesta, los compañeros de ANEP, nos hemos escuchado con atención. Esperaríamos de verdad que
en estos días nos pasen el documento de donde están fijando posiciones al respecto. Y ahí podríamos tener alguna conversación sobre estos temas, porque muchos de ellos también son preocupaciones al interno del Consejo y que ya han venido estando considerándose. Así es que muchas gracias y por favor nos mandan el documento. Claro que sí, muchas gracias también a ustedes y que tengan una buena tarde. Ahí estaríamos enviándoles el documento. Muchas gracias, Santiago, muchas gracias. Pasamos con la propuesta del sector sindical unitario. El compañero o compañera que trae la propuesta, por favor, les pone. Olman, Olman Chinchilla, ¿tenés acceso para que nos... Olman, ¿me estás escuchando? Vamos a ver, Olman Chinchilla nos va a hacer la segunda presentación de la propuesta. Se me fue. Ahí estoy. ¿Aquí estás? Sí, ahí estoy. Perfecto. Si gusta, voy a compartir la propuesta de ustedes en pantalla para que la tengan y usted no la... Perfecto. Bueno, ¿puedo empezar? Sí. ¿Iniciamos? Sí, don Olman. Sí, señor, Okay. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, saludar a los señores directoras, a los señores directoras del Consejo Nacional de Salarios como organismo tripartito que define los salarios Olman, no se le está oyendo. Lo perdimos. organizaciones sindicales que hoy Olman, nos... perdón, Olman, devuélvase porque se había perdido la llamada suya. ¿Me escuchan? Sí. Ahora sí, don Olman. Bueno, repito que primero que nada saludar a los señores y señoras del Consejo Nacional de Salarios, a don Denis Cabezas, que está asumiendo la presidencia de este organismo tripartito tan importante que para los trabajadores y trabajadoras del sector privado, que es el que por ley pues define los salarios para todos los trabajadores de este sector tan importante. Saludar también a todos los compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sindicales que me acompañan y que forman parte de la unidad sindical, que está compuesta por las centrales sindicales, por el Busco, por las organizaciones magisteriales y también por los sindicatos universitarios y organizaciones independientes. Quisiera pues agradecerle a los compañeros que nos están acompañando y por haberme permitido pues presentar esta propuesta ante ustedes el día de hoy, y saludar también a los compañeros de la organización de la Asociación Nacional de Empleados Públicos, ANEP, que también están presentes el día de hoy. Saludar también a los medios de comunicación que nos están escuchando. Bueno, voy a darle lectura a la propuesta que preparamos unitariamente, la unidad sindical, y dice así: el licenciado Denis Cabezas Badilla, presidente del Consejo Nacional de Salarios, señoras y señores directoras del Consejo Nacional de Salarios, respetables integrantes del Consejo Nacional de Salarios. Reciban un respetuoso saludo por parte del movimiento unitario sindical costarricense, abajo firmantes, que Creo que es que se le va el internet a él. Olman, ¿estás fuera? Díganos, Frank. ¿Algún otro compañero que le pueda ayudar, si tiene el documento también ahí en la mano, que pueda seguir y continuar?
Fran levantó la mano. Era justamente para hacer esa sugerencia. Si alguien más del bloque podría hacer la lectura de la nota para avanzar. Susan, ¿nos quiere ayudar? ¿Estás por ahí? No sé si se escucha. Ahora lo escuchamos bien, don Olman, pero se le va mucho la señal. Bueno, vamos a ver. Tal vez que apague la cámara. Vamos ¿no está la cámara? Sí, sí está. Ahí. Ahí ya. Repito, entonces reciban un respetuoso saludo por parte del Movimiento Unitario Sindical Costarricense, abajo firmantes, que acudimos ante ustedes en respuesta a su importante convocatoria para que presentemos nuestra posición con respecto al proceso de negociación acordado por ustedes para la revisión de salarios indicada según la metodología para la fijación de salarios mínimos para las personas trabajadoras del sector privado. Habiendo expresado lo anterior, manifestamos lo siguiente. Primero, de acuerdo con la metodología para la fijación de salarios mínimos para el sector privado, el Consejo Nacional de Salarios ha convocado a todos los sectores formalmente para presentar propuestas para una revisión de los salarios mínimos a partir del mes de junio, debido a que la tasa de inflación acumulada al mes de mayo es igual o superior a la meta anual de inflación establecida por el Banco Central de Costa Rica para este año y utilizada para el ajuste salarial del año en curso. 2. Comunidad sindical, representando a más de 80 organizaciones sindicales, mostramos nuestro apoyo a la convocatoria realizada. 3. Al 30 de mayo del 2021 y según los informes oficiales, tanto del Instituto Nacional de Estadística y Censo como del Banco Central de Costa Rica, el índice de precios al consumidor acumulado llegó al 5,48%, la mayor variación registrada en los últimos 5 años, lo que implica que la inflación no solo igualó, sino que superó por 2,48 puntos porcentuales la meta anual de inflación establecida por el Banco Central de Costa Rica, dato oficial que nos remite a la necesaria y justa revisión a la cual hemos sido convocados para plantear nuestra posición al respecto, según lo establece la ya citada metodología, además de que la proyección de este indicador emanada del informe de política monetaria se fundió con el informe de programación económica que tiende a ser creciente. 4. Teniendo claro que actualmente la situación económica presenta elementos altamente inquietantes a un plazo cercano, según lo indica el informe de política monetaria emitido por el Banco Central de Costa Rica a abril del 2022, también es cierto, según lo indica dicho informe, que a pesar de este entorno externo desfavorable, en Costa Rica la recuperación económica continuó en el 2022. Durante el primer trimestre, el Producto Interno Bruto mostró una tasa de variación del 6,9% en términos interanuales, según su serie de tendencia ciclo, con lo que el nivel de producción es ya superior al 5,3%, al registrado previo al inicio de la pandemia en el 2019. Según componentes del gasto, destaca el dinamismo del consumo de los hogares, el cual es coherente con la recuperación de la actividad económica, del crédito al sector privado y de la confianza del consumidor, así como de la reducción en el desempleo y en la mejora en el ingreso disponible. Todo ello a pesar de las repercusiones negativas para el crecimiento derivadas del severo deterioro en los términos de intercambio por el aumento en los precios de los bienes importados. 5. Por su parte,
La variación trimestral anualizada de la serie desestacionalizada del IMAE, que permite cuantificar el crecimiento de la producción en el corto plazo, fue de 5,1%, lo cual denota un dinamismo favorable. Además, el nivel de la producción medida por este indicador ha sido superior al nivel prepandemia de febrero de 2020. Desde mayo del año anterior, estos resultados sugieren que la actividad económica en meses recientes ha mostrado un dinamismo vigoroso, así como una tendencia a la moderación en su ritmo de crecimiento, coherente con la disipación de los efectos bases provocados por la contracción de la producción durante el año 2000. Agregamos a nuestro posicionamiento los siguientes indicadores vinculados a nuestra economía. A. El Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año 2022 mantiene un dinamismo favorable impulsado por el consumo y la inversión privada, así como por la demanda externa. B. Las cifras preliminares indican que la producción en el primer trimestre del 2022 aumentó en 6,9% según su serie de tendencia ciclo. C. Similarmente, la formación de capital registra un alto dinamismo en línea con mejora en las expectativas empresariales. Y mencionamos UCAE, Banco Central de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica. En particular, destaca el repunte en la inversión de obras de tipo residencial, así como en las compras de maquinaria y equipo, tanto con destino privado como público. En el primer caso, vincula a la actividad manufacturera y en segundo, al equipo tecnológico para ampliación de la conectividad en centros educativos principalmente. 6. En virtud de lo anterior, reiterando que somos conscientes de las afectaciones que nos puedan incidir desde el exterior, pensamos que se hace absolutamente necesario e imprescindible fortalecer el factor salario y así detener un proceso negativo del consumo interno y sobre todo que tienda a desgastar la confianza de los consumidores. Indiscutible es que el mantener un marco de política interna que favorezca el consumo principalmente de los bienes y servicios propios y directos de nuestro marco nacional productivo es una acción correcta y necesaria. 7. La recuperación de la ocupación se ha dado en un contexto de menor participación laboral. La disminución de esa fuerza laboral ha obedecido a varios factores. La salida del mercado laboral de algunos trabajadores para dedicarse al cuidado de familiares, entre ellos hijos y adultos mayores, cambios en los salarios de reserva en algunos tipos de trabajadores y el retiro anticipado de las personas mayores. Para Costa Rica, algunos de estos elementos podrían ser relevantes, aunque no los únicos, como por ejemplo el retiro anticipado de algunos trabajadores y el cuidado de familiares. La cantidad de personas que se pensionan por vejez tendió a la alza en los últimos años. 8. Otros indicadores. La inflación sigue aumentando. Puede rondar al 2023 hasta el 6%, según informe de política monetaria. 2. El costo de vida de la canasta básica tiende a aumentar. La variación acumulada del IPC en mayo del 2022 fue mayor a la registrada en mayo de los últimos 5 años. En mayo del 2022, el IPC registró la variación interanual más alta de los últimos 10 años. 3.
El desempleo interanual a la fecha ha disminuido en 128,000 personas. La informalidad se mantiene. El Producto Interno Bruto total y en algunos sectores ha aumentado y tiende a aumentar. Por tanto, nuestras peticiones, comunidad sindical, serían las siguientes. Por lo antes expuesto, solicitamos a este honorable Consejo Nacional de Salarios el ajustar los salarios de los trabajadores y trabajadoras del sector privado según el resultado de la operación indicada en el punto 3 de este documento, es decir, ajustar los salarios mínimos de todas las personas trabajadoras del sector privado en un 2.48%. B, igualmente solicitamos que desde el seno de este Consejo se solicite al Gobierno de la República el tomar medidas paliativas ante la situación mundial que nos afecta, tales como congelamiento de precios en productos alimenticios y medicinas y servicios públicos, agua, electricidad, transporte público de primera necesidad, incluir en el análisis de una suspensión temporal del impuesto único a los combustibles o una baja general de su precio en favor de todos los consumidores de esos combustibles. Agradeciendo su atención a la presente, quedamos atentos a cualquier duda o consulta de ustedes. Atentamente, Fari Sequeira Mata, Secretaria General de la Confederación de Trabajadores Herrero Novaro, Olman Chinchilla Hernández, Presidente de la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses, Mario Rodríguez Bonilla, Secretario General de la Central General de Trabajadores, Bruno Coto Barbosa, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores, Diana Ibarra Marín, Secretaria de Educación de la Confederación Costarricense de Trabajadores Democráticos, Luis Chavarría Vegas, coordinador del BUSCO, Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense. Muchísimas gracias y quiero terminar diciendo a los señores y señoras directores del Consejo Nacional de Salarios que este es un esfuerzo unitario que hemos hecho todas estas organizaciones en unidad precisamente para preparar esta propuesta que hoy les estamos presentando a ustedes y esperamos pues que nuestra propuesta pues sea debidamente considerada por todos ustedes como miembros de este espacio tripartito de diálogo social que define los salarios para todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Muchas gracias, Olman, compañero, muchas gracias. Yo no sé si algún compañero o compañera del sector sindical quiere referirse un poquito más a esta propuesta que han presentado, si no pasaríamos a ver si los señores directoras y directores tienen alguna pregunta. Si algún compañero o compañera del sector sindical quisiera agregar algo. Don Denis, si me permite. Sí, claro que sí, adelante. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras, y a la prensa también. Como Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras UNT, integrante del BUSCO, que queremos plantear que apoyamos, ¿verdad? Ciertamente, y también participamos en la construcción de esta propuesta presentada, haciendo un gran esfuerzo de unidad sindical, y quisiéramos plantear que reconocemos la importancia de este acuerdo unánime tomado por el Consejo de Salarios en relación a la revisión de salarios para los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Consideramos importante este acuerdo por las siguientes razones. Bueno, la inflación a la fecha supera el monto reconocido por concepto de inflación proyectada, y todo apunta a que el costo de vida va a continuar aumentando. Los salarios son mecanismos de distribución de riqueza y desde esa perspectiva permite reducir las brechas de desigualdad. Las mujeres trabajadoras hemos sido duramente golpeadas por la pandemia, tal y como se planteaba en el documento expuesto por el compañero Olman Chinchilla.
muchas mujeres han tenido que triplicar sus jornadas de trabajo en razón de las responsabilidades de cuidado a raíz de la cantidad de personas contagiadas, incapacitadas por los contagios de COVID. Y además de eso, las 480,000 familias que son jefeadas por mujeres, por madres, jefas de hogar. Entonces, en ese sentido, importantísimo el acuerdo, lo apoyamos 100% en razón de que nuestra organización sindical representa trabajadores y trabajadoras de las plantaciones piñeras de la zona norte, de los trabajadores y trabajadoras de la palma africana en la zona sur, y asimismo trabajadores y trabajadoras de vigilancia y limpieza privadas. Entonces, ojalá que se haga justicia con los trabajadores y trabajadoras y que sea posible establecer ese ajuste salarial que al menos les permita continuar haciendo frente al costo de la vida. Muchas gracias, compañera Susan. ¿Algún otro compañero? Muy bien, si no hay nadie más, entonces damos paso a si algún compañero o compañera, directora o director del Consejo Nacional de Salarios quisiera hacer alguna pregunta, por favor. Dennis, si me permite. Adelante, Edgar. Steven quiere... Perdón, por favor, siempre, ayúdeme con las manitas levantadas, que yo estoy aquí fuera. ¿Quién sigue? Steven tiene la mano levantada, tal vez por ser de afuera, y después don Edgar. ¿Le parece, don Edgar? Claro que sí. Nuestro invitado Steven. Adelante, Steven. Tiene el audio apagado, Steven. ¿Escucha ahí? Sí, perfecto. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes, compañeras. Don Denis, saludos, y a Gisela, trato de no verlos también ahí, toda la directiva del Consejo Nacional de Salarios. Yo como representante de acá de la zona de Palmera, de la zona sur, en una ocasión estuve en una reunión ahí hace aproximadamente como 4 o 5 años atrás. Siempre hemos visto la evaluación de los salarios mínimos en el sector privado, ¿verdad? Más que todo, ha trabajado no calificado, como lo mencionó el compañero primero de la ANEP. Realmente pues sería beneficioso para nosotros, el sector privado, bueno, más que todo el no calificado, ayudarnos a un ajuste salarial, ya que están en esta iniciativa, bueno, siempre se ha dado solamente un aumento anual, de la cual se junta un montón de aumentos en la canasta básica y en los otros productos que hay, como los sectores, como los pagos públicos, servicios públicos. Entonces, pues a veces nosotros tenemos que hacer, como digo, popularmente los picos de tripa chorizo. A algunos pues no nos alcanza el salario, en realidad pues un salario mínimo de bueno, ahorita está en 1.800 y algo, de casi que gastamos el 2% por encima o el 3% por encima del salario que nos viene. Pues, a veces las cargas sociales son altísimas, ¿verdad? Entonces, en esta parte, pues yo sería bueno pues felicitar a todos los que están haciendo propuestas. Yo tengo propuestas, pues en realidad que no las tengo, pero sí estoy pegado a la reunión escuchando todas las propuestas que hay de los compañeros. Ojalá pues sea llevada a la mesa y escuchar. Sería un Denis y la que merece, compañeros y compañeras desde la zona sur. Muchas gracias. Muchas gracias, Steven. Entonces, sí, ahora seguimos con don Edgar y con cualquier otro compañero, directora o director. Adelante, Edgar. No es un comentario, más bien, que sepan los compañeros de la unidad sindical, así como los compañeros de ANEP, que se suma desde el sur, que sus respuestas van a ser atendidas por la representación laboral y, por qué no decirlo, ojalá que también por la representación del gobierno, por la representación de los empresarios, y que al final saquemos un acuerdo que beneficie a las partes. Agradecerles la participación. Listo, don Denis. ¿Algún otro compañero del sector, de los directores y directoras? Ninguna pregunta, entonces, compañeros.
Muy bien, agradecemos a los compañeros de este grupo unitario sindical con la presentación que ha hecho y bueno, como decía don Edgar, todas estas propuestas tendrán que conocerse y revisarse aquí por parte del Consejo, para lo cual esperamos todo el apoyo para este proceso de negociación. No sé si entramos con la prensa, Isela. ¿Hay prensa? Sí, señor, tenemos a los compañeros de la prensa de los diferentes medios de comunicación. Por favor, le van levantando la manita ahí a Isela, a los compañeros de prensa, si quieren efectuar alguna pregunta, hacer algún comentario, por favor, adelante. CR Prensa, tiene la manita levantada, puede referirse con sus preguntas. Tome en cuenta, la primera vez que participo como prensa en esto y quisiera también ver si es un tema que se evalúa, ¿verdad? Y obviamente para poder compartirlo con nuestros seguidores. En ese sentido, vimos que un sindicato como la ANEP había hablado de que la evasión y elusión fiscal en el país superaba el 13.7%. Obviamente esto afecta el costo de vida y por ende también afecta la parte de cómo se decide sobre el tema de salarios. Obviamente al no haber ingresos es donde empieza este juego en el cual existe este tipo de reuniones y acuerdos. Vi que se dio la propuesta también por parte de Buzo y los otros sindicatos, con el tema, por ejemplo, del congelamiento de, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el precio de la canasta básica, el congelar también el precio del petróleo, pero veo que el tema de la evasión y elusión fiscal es un tema que se evade no solamente acá, sino en otros ministerios y organizaciones del gobierno. ¿Existe alguna razón por la cual ese tema que afecta directamente a los salarios nunca sea analizada? ¿Algún compañero de los directores quiere referirse al tema? Si no, yo con mucho gusto pues diría algunas cosas al respecto. Alexandro, ¿quiere hacer otra pregunta, jefe? ¿Cómo quiere escuchar las preguntas o quiere ir respondiendo una a una? Ya uno no está para ir guardando mucho. Con respecto a este tema, bueno, efectivamente, el tema, esos temas rimbombantes, esos temas que le ponen nombres rimbombantes como elusión y evasión, ¿verdad? Son problemas de la economía de este país. La configuración del Consejo Nacional de Salarios, propiamente la configuración, su razón de ser, su marco jurídico legal, no le permite meterse en estos temas, ¿verdad? Nosotros estamos simplemente para analizar el espacio de los salarios mínimos, ¿verdad? Como tales, y en base a los informes de política monetaria del Banco Central, en base a los informes de inflación, en base a los informes del IPC, en fin, de toda la instrumentación que hay alrededor de una política económica de orden salarial. Entendiendo que incluso estos salarios que fijamos en el Consejo Nacional de Salarios son única y exclusivamente para trabajadores del sector privado. Y por eso es que en el Consejo no se plantean discusiones de orden de política macroeconómica como los que usted señalaba, como la ilusión y la evasión, que efectivamente son, yo no creo que en este país nadie pueda decir que son un problema, creo que son el principal problema particularmente, pero no es materia del Consejo Nacional de Salarios meternos nosotros en hacer propuestas sobre esta relación. Nuestro marco legal no nos lo permite, ¿verdad? Y efectivamente cuando vemos una propuesta que
que plantea una de las organizaciones sindicales. Bueno, la unión sindical es, yo veo que lo hacen entendiendo esto, porque lo que nos piden es que tratemos de solicitarle al gobierno, que es el que podría hacer cosas de este tipo, como por ejemplo un congelamiento de precios. Nosotros no podemos dictaminar un congelamiento de precios en este país. Podemos hacer, si al final el Consejo tuviera la decisión de hacerlo, le podemos hacer una excitativa al gobierno, pero no podemos hacerlo. Alessandro y después don Edgar Morales. Hola, muy buenas tardes, gracias. Yo tengo un par de consultas sencillas, creo. La primera tiene que ver con un calendario. Entiendo que la posición de los empresarios se conocerá en una audiencia la próxima semana, en 8, y después de eso, ese mismo día, la posición del gobierno. Entonces, la pregunta es muy sencilla de los tiempos. ¿Cuánto tiempo después de conocer las posiciones de las tres partes tiene, o de cuánto tiempo dispone el Consejo como para tomar una decisión? Y si la idea es básicamente como que esté una decisión tomada antes del mes de julio para que el aumento salarial que se apruebe, si es que se llega a aprobar uno, se aplique a partir de ese mes. Y la segunda pregunta es si digamos, de alguna forma el Consejo Nacional de Salarios está limitado a aplicar un aumento, si así lo decide, que sea solo diferencial, es decir, como el que proponen los sindicatos de un 2.48%, o si el Consejo Nacional de Salarios puede prever, bueno, es que parece que la situación de la inflación se va a descontrolar más de lo que hace 6 meses pensábamos, entonces proponemos o fijamos un aumento de salario superior al de este diferencial, ¿verdad? Esas serían mis consultas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Ajá. Disculpe, ¿usted podría encender la cámara solo para efectos de televisión, por favor? Bueno, muchas gracias. Con respecto a esas dos preguntas, efectivamente el calendario se modificó para que el próximo 27 presenten sus posiciones el sector empleador primeramente y el sector gobierno posteriormente, ese mismo día. El tiempo que nosotros contamos, bueno, vamos a ver, nosotros no tenemos una limitación expresa, ¿verdad?, de tiempo. Tenemos el marco que nos fija esta posibilidad de establecer esta fijación salarial de medio periodo que se hacía en el mes de junio a partir de los documentos que teníamos al mes de mayo, los informes que teníamos al mes de mayo. Y esta, para que quede claro, es una fijación, si mi memoria no me falla, es la primera vez que se hace en mucho tiempo, ¿verdad? Creo que a partir de que rige el nuevo modelo de metodología para la valoración de los salarios mínimos en el sector privado, la primera vez que se hace por la situación económica que se ha presentado, por la coyuntura donde la inflación sobrepasa los límites fijados el año anterior para este aumento que nos está rigiendo. Y decirle que efectivamente, o sea, uno puede pensar que ahora la inflación va a seguir ahí, sobre todo empujada por factores externos. Y eso hay que tenerlo claro, son factores externos los que están perjudicando mucho la economía interna, y a esta economía interna es a la que pareciera ser que hay que darle importancia. Pero en octubre tenemos la revisión salarial completa, ¿verdad? Esta es una revisión parcial en base a una situación que nos permite el marco de legalidad que nos apoya como consejo, de que una coyuntura tan difícil como esta y con inflación disparada, pudiéramos haber hecho esta convocatoria. Y finalmente en octubre vamos a tener una fijación, ya que es la fijación general, que va a incluir todos estos factores que están sobre la mesa para poder fijar los salarios del próximo año 2023. Disculpe, don Desni, no sé si me da chance de hacerle una repregunta. Mucho gusto, si puedo, se la contesto, por favor. No, muchísimas gracias. Nada más como por si pudiéramos como aclarar o definir, digamos, no sé si está escrito en piedra o no, que aunque sea la primera vez que esto sucede, de que existe esta forma de subir los salarios a mitad de año,
o sea, si está escrito en piedra o no el hecho de que este aumento podría aplicarse a partir de julio o no está escrito en piedra y si se atrasan antes de esa fecha, pues aplicaría a partir de agosto. Y la segunda pregunta es esto que le digo del 2,48, digamos, si este diferencial es como lo máximo a lo que puede aspirar el Consejo Nacional de Salarios para aumentar el salario en esta coyuntura. Vamos a ver, el Consejo en la fijación de salarios mínimos para el sector privado no tiene ninguna limitación, ¿verdad? Lo que tenemos hoy, repito, es una coyuntura de una posibilidad de que el Consejo hubiera tenido esta negociación de medio periodo en base a los indicadores que nos llevan a esta posibilidad. Entonces, esos indicadores dicen que el aumento es de 2,48%. El Consejo está en total libertad de decidir si es el 2,48, ¿verdad? Finalmente podría hacerlo, eso es lo que dice la regla, pero si el Consejo toma una decisión, puede ser que sea menos o puede ser que sea más, ¿verdad? Puede ser que sea menos o que sea más, eso está claro. Entonces no hay nada escrito en piedra, porque el Consejo es una instancia totalmente autónoma, ¿verdad? Con plena y total autonomía, donde finalmente hay que llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces no hay cosas que están fijadas en piedra. Igual, a partir de cuándo va a regir el aumento, eso lo decide el Consejo y no tiene una limitación, digamos, técnica o legal que lo impida, es la decisión del Consejo la que lo plantea. Lo agradezco mucho, Denis. Buenas tardes. Con mucho gusto. Don Edgar Morales, tiene el audio apagado. Buenas tardes a los señores periodistas. Como desde luego que comparto lo expuesto por don Denis, pero puede estar seguro los señores periodistas y el periodista de costarricaprensa.com que el tema de evasión y elusión y otros más que hay de este tipo están en la agenda de todos los sindicatos. Es una demanda general de todos los sindicatos, me atrevo a decirlo, en este tema que es el que más daño le está haciendo a la economía nacional. Agradecerle, pero quería aclarar eso como Edgar Morales para que sepa que aunque no eso, también lo hemos puesto no en debate, porque no es para el debate dentro del Consejo, pero lo hemos hablado, lo hemos discursiado, por decirlo de alguna manera, en el Consejo. Pero particularmente como sindicato sí está en la agenda permanente a seguir hasta que podamos hacer algo sobre el particular. ¿Algún otro compañero o compañera de la prensa? ¿Algún compañero director o directora que quiera expresarse? Muy bien, si no tenemos a nadie más, Alexander Méndez, me parece, don Denis. Ajá. Vamos a ver, don Alexander Méndez, adelante. Escuchan. ¿Aló? No tengo la manita levantada de Alexander. Él la levantó en el chat. En el chat estaba alzada la mano. En el chat, sí. Alexander Méndez, va a intervenir. Dice que parece que tiene problemas con el audio. Tal vez pueda escribir entonces la consulta hoy. Okay. Muchas gracias, Alexander. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, compañeras y compañeros, de las organizaciones sindicales que presentaron hoy sus respectivas propuestas para este tema que nos está ocupando en estos días. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por los aportes que le dan a este consejo para poder tomar la mejor decisión que venga a beneficiar al conjunto de la sociedad costarricense, ¿verdad? Así es que agradecerles mucho el compromiso que demuestran participando en esto, participando seriamente, participando con propuestas claras. A los señores de la prensa, muchas gracias por acompañarnos en esta
esta tarde y terminamos con ustedes la sesión por ahora y nos quedamos los directores para cerrar ya la sesión.